Muy bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Si no recuerdo mal, creo que era el Chango Nieto que cantaba una canción que decía: de nuevo estoy de vuelta después de tanto tiempo, ¿no? Solo que él volvía porque lo habían metido preso y yo vuelvo porque estaba enfermo nomás, ¿no? Pero es un gusto, hermano, estar nuevamente aquí, estar con ustedes y poder compartir la palabra. Un poco limitado, por supuesto, porque voy a tener que estar sentado durante el culto, pero espero que de cualquier manera me puedan escuchar y sea de bendición para cada uno. En base a mi propia experiencia, quiero compartir un poquito parte de la misma. Quiero hablar en esta tarde de las crisis y de las pruebas, ¿sí? De las dificultades que a veces tenemos, se nos presentan de distinta índole. Porque en este tiempo también comprendí que hay muchas personas que por ahí tienen confusión en cuanto a las dificultades, a las crisis, a los problemas, y las interpretan de manera tal vez equivocada. Creen que porque son hijos de Dios, Dios no les puede mandar una prueba, una crisis o una dificultad. Y a esto se suman tal vez muchos predicadores que tenemos actualmente que predican solamente que todo va a ir bien o profetizan que todo nos va a ir bien, que siempre vamos a ser bendecidos, que siempre vamos a tener abundancia y no sé cuántas cosas más. Concepto que no es bíblico, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios siempre bendice, pero no que siempre bendice con prosperidad, con salud, con bienestar, sino que a veces necesitamos de la prueba para recibir bendición. Y es lo que yo quiero tocar en esta tarde, como les dije, en base quizás a mi propia experiencia. Quiero invitarles a leer un pasaje que encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 7. Segunda Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7. Y el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y Pablo está hablando de que en un momento tuvo revelaciones especiales, que fue llevado con él hasta el séptimo cielo. No sé cómo es la historia, esa no la conozco porque solo él las vivió. Entonces dice, para que no me sintiera demasiado espiritual, demasiado engrupido, mandándome la parte por esto, como uno de los elementos, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. En realidad la traducción más correcta sería una estaca en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta aquí el pasaje. Y bueno, yo creo que a ninguno nos gusta pasar por pruebas y luchas, ¿no? A ninguno nos gusta tener dificultades.
supongo, y hablamos de diferentes dificultades, diferentes pruebas. Existe la prueba de la enfermedad, como en este caso está hablando Pablo aquí. Existe la prueba tal vez de la pérdida de algún ser querido. Existe la prueba de perder el trabajo, depender a veces de otros elementos. Existe la prueba de tener conflictos en la familia, en el matrimonio, a veces con hijos. A lo mejor que los hijos no andan en buen camino o están en adicciones y tantas otras pruebas que a veces tenemos. Todos de alguna manera pasamos estos momentos y el propio apóstol Pablo tampoco zafó de las pruebas. Él aquí va a mencionar que tiene una dificultad, una prueba, una espina en la carne, una estaca en la carne, algo que le molesta, le aguijonea, de alguna manera le permite y no le da oportunidad de trabajar con toda libertad. Se ha especulado mucho acerca de cuál era el problema que tenía Pablo. Algunos suponen que como él andaba tanto, viajando tanto en diferentes lugares y durmiendo al aire libre muchas veces o en cualquier lugar, que es probable que haya contraído la fiebre de la malaria. Ahora que acá el dengue está de moda, ¿sí? Quiero decirles que la malaria es algo similar, transmitida por mosquitos también, y que es algo que se reitera de acuerdo al tipo que sea, cada 24 horas o cada 48 horas le vuelve a agarrar a la persona. Bueno, hoy entiendo que ya hay bastante curación para esto, pero en la época de Pablo no existía nada que pudiera ni siquiera quitarle los dolores. Así que algunos piensan que ese era lo que Pablo padecía constantemente en su vida. Otros dicen que probablemente sean fuertes dolores de cabeza la que tenía, es decir, que estaba siempre con la preocupación allí, con mucho dolor de cabeza. Hay otros que piensan que el problema de él estaba en la vista, ya que hay algunos pasajes que hablan también de su dificultad, ¿no es cierto?, en ver bien. En un momento él va a escribir a la iglesia, va a decir: esta parte les escribo yo con letras muy grandes. Y ustedes saben que quien escribe con letras muy grandes es porque no ve bien, ¿no es cierto?, es porque tiene dificultades en ese sentido. Y también hay un caso especial cuando él es llevado frente al Sanedrín. De pronto alguien lo golpea y él lo maldice prácticamente, y entonces alguien le dice: ¿cómo le vas a decir esto al sumo sacerdote? Y Pablo responde: no sabía que era el sumo sacerdote, es decir, que no llegó a conocerlo, aunque él lo conocía porque él había sido un fariseo y estaba allí con todo ese grupo. Pero sea cual fuere el problema, la crisis, la dificultad, la enfermedad que tenía Pablo, era algo grave, era algo que a él lo molestaba. Él lo compara y dice que es un emisario de Satanás que viene y lo abofetea una y otra vez. No era algo que pasó en un momento, sino era algo con lo cual él cargaba todo este problema. Y si nosotros leemos el capítulo 11 de esta misma carta, nosotros vamos a encontrar que Pablo tuvo que padecer un montón de otros problemas. Fue criticado, fue cuestionado su ministerio, fue cuestionado su apostolado. Ustedes saben que el problema que él tenía era que los judíos que se convertían, o algunos de los judíos que se convertían, querían que los gentiles, que aquellos que no eran judíos y se convertían, también guardaran las normas, las reglas que tenían los judíos. Guardaran muchos aspectos, por ejemplo, que se circuncidaran,
que tenían que ir una vez cada tanto al templo de Jerusalén, que tenían que guardar la ley. Y la lucha de Pablo fue fundamentalmente esta contra los judíos. Si ustedes leen el libro de Gálatas, por ejemplo, van a encontrar allí la gran apología que hace Pablo acerca de este problema, ¿sí? Entonces, como él era criticado por estos judíos y perseguido y unas cuantas cosas más, él le escribe esto a los corintios. Dice, porque ya estaba cansado que le estuvieran criticando, diciendo que él no era apóstol, bueno. Entonces, él dice, bueno, voy a hablar un poco en mi defensa, pero voy a hablar como, no tendría que decir esto. Voy a hablar como un loco, pero voy a exponer lo que yo creo. Y dice, pero en lo que otros tengan la osadía, es decir, que de hablar y que yo hablo con locura, dice Pablo, también yo tengo la osadía. Leo el versículo 22 del capítulo 11. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, y vuelve a decir, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en azotes de haber recibido, ¿no? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que eres bendito por los siglos, sabe que no miento. Mis hermanos, cuando uno lee esta parte de Pablo, a veces dice, ¿y por qué tantos de nosotros se ofenden, se alejan, dejan de trabajar por alguna pavada? A Pablo le pasó todo esto y él siguió firme, siguió adelante, siguió trabajando y siguió llevando el mensaje. A veces vienen hermanos y me dicen, pastor, voy a dejar el tema porque no voy a seguir con la célula porque a mí se me fueron los discípulos. Ahora, si usted compara 5 veces azotado, 3 veces con varillas, apedreado y dejado por muerto, esto es lo que le pasó allí en Iconio. El andar constantemente de un lado para otro. Me pregunto, ¿cuántas veces hubiera tenido que dejar Pablo el ministerio? Y decir, Señor, si yo estoy trabajando para ti, si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo esto. Hay gente que larga un ministerio porque dice, no, porque no me pongo de acuerdo, porque tal compañero o tal parte del equipo a mí me trató mal y por eso me voy. Necesitamos comparar lo que es una actitud de un creyente verdadero, de aquel que realmente se planta y dice, tengo luchas, tengo dificultad, pero tengo que seguir adelante. ¿Sabe? A veces pienso que muchos hermanos, si largarían tan fácil su trabajo, como largan un ministerio en la iglesia, habría más de uno pasando hambre. ¿Usted no tiene problema en su trabajo?
Su jefe no lo levanta en peso a veces, no lo mira mal, no le llama la atención por algún motivo y usted se la banca, por lo menos unas cuantas veces. Pero acá en la iglesia no. ¿Y qué es más importante, su trabajo para el jefe o su trabajo para el Señor? Pablo aprendió esto, que las dificultades, las crisis, las pruebas, las luchas no le iban a apartar del amor de Dios. Él mismo va a decir, nada me apartará del amor de Dios. ¿Qué aprendemos de este pasaje, además de esto que estamos mencionando? Y yo quisiera remarcar algunas cosas. Lo primero que aprendemos y sacamos aquí en conclusión es que nadie está exento de pasar crisis y pruebas. Nadie está libre. Todos tenemos o en algún momento somos puestos a prueba. Hubo un hermano que se acercó y me dijo, pastor, cuando me pasó esto, pastor, ¿cómo es posible que Dios permita que a usted le tenga que cortar el pie? Y si usted es un siervo del Señor, trabaja para Él, está dedicado a sus cosas, está al frente de la iglesia. Y entonces yo le dije, hermano, ¿vos crees que Pablo, tomando un poco este ejemplo, trabajó para el Señor, sirvió al Señor durante su vida? Y sí, por supuesto. Bueno, déjame decirte que después de haber trabajado y servido al Señor durante toda la vida, a Pablo le cortaron la cabeza. ¿Sí? Así que si a Pablo le cortaron la cabeza, ¿quién soy yo para que no me corten un pedacito del pie? Es decir, esto corrobora una vez más, ¿no es cierto?, que todos estamos de alguna manera expuestos a tener una crisis, a tener un problema, etcétera, etcétera. También es bueno destacar que no siempre las crisis son consecuencias de pecados, ¿sí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué estoy en esta situación? Muchas veces la gente se pregunta esto. Y en algunos casos, ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, sí es consecuencia de pecado, pero en otros casos simplemente Dios nos está poniendo a prueba porque somos hijos y dice que todos los padres que aman a sus hijos los disciplinan. Dice Hebreos que si no disciplinamos a nuestros hijos no somos hijos, somos bastardos. Y Dios también se ocupa de disciplinarnos. Así que la primera cuestión que aprendemos es que todos pasamos de alguna manera algún momento de crisis. Y que todo esto no siempre es porque hemos pecado, sino que puede ser también que realmente estamos siendo probados por Dios. La otra cosa que aprendemos aquí que yo quisiera dejar en claro, que tira por tierra algunos conceptos, como yo dije antes, y algunos predicadores actuales que solo hablan de bendición y de prosperidad para los hijos de Dios. ¿Sí? A veces no basta con ser bendecidos en lo bueno, a veces Dios también tiene que tomar ciertas medidas. En este pasaje nosotros aprendemos que Pablo tuvo que pasar dificultades, y muchas, que no siempre era todo color rosa, bendición, alegría y bienestar. Así que aquellos que dicen que siempre Dios tiene que estar actuando, no es así. Yo he escuchado decir a algunos predicadores, ya hace un tiempo atrás, no tanto escucho ahora, pero sí, decían, no, yo no tengo que sufrir para nada porque ya Cristo sufrió por mí. Y yo me preguntaba, ¿qué Biblia tiene este hombre? Porque la Biblia me enseña que los discípulos tuvieron que sufrir azotes y se alegraron de poder también sufrir como sufrió Cristo. ¿Sí?
Y si nosotros leemos las bienaventuranzas, algunas de ellas, encontramos que Jesús mismo dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. No todo es bendición y que todo está bien. Otra cosa que también escucho decir a veces, basta soltar la palabra y el milagro tiene que suceder. Yo quiero aclarar una cosa, entiéndame bien. Dios nos pide que nosotros soltemos la palabra, ¿sí? Tenemos que creer firme y tenemos que soltar la palabra de bendición. Pero mi hermano, Dios no es nuestro empleado. Dios no es uno que trabaja para nosotros exclusivamente. Dios sigue siendo Dios. Y Dios sana si Él quiere, y Dios bendice si Él quiere, y tal vez si Él ve que es lo mejor para nosotros, porque a veces estamos pidiendo cosas que no nos convienen. Así que no podemos imponerle a Dios, decir, Dios, yo declaro esto y vos tenés que hacerlo. A veces Dios lo hace, muchas veces lo hace y otras veces no lo hace. Pablo mismo dice aquí, él era un siervo de Dios, él trabajaba y servía a Dios, tenía fe porque curó a muchos enfermos, predicó la palabra. Y él dice, 3 veces solté la palabra, 3 veces le pedí al Señor que me quitara esto. Y lo único que recibí por respuesta es, bástate mi gracia. O como traduce la versión Dios llega al hombre, que me gusta más, le dice, mi amor, el amor de Dios es todo lo que necesitas. En la prueba, en la dificultad, en el sufrimiento, mi amor es todo lo que necesitas. Y esto es lo que Jesús o Dios le dijo a Pablo. Pero tenemos otros casos quizás para comparar esto, de que no siempre soltar la palabra es una respuesta de Dios. En la carta a los Filipenses, Pablo nos cuenta allí en el capítulo 2 que Epafrodito, el emisario de los filipenses, que había ido a llevarle incluso dinero y otras cosas, había enfermado muy gravemente, a punto de morirse, dice. Pero Dios lo rescató, gracias a Dios. Y no habla de la enfermedad un momento, sino que fue un proceso. ¿Usted cree que Pablo no estuvo orando por él? Sí, porque después dice que estuvo orando y que zafó en un proceso para llegar a curarse después. Pero no fue un milagro de curación instantáneo como a veces esperamos nosotros. En otro lugar dice que a Tíquico lo dejó enfermo en Troas. Es decir, que sucede a veces que Dios no responde siempre como nosotros queremos. Eso no quita que nosotros tenemos que seguir pidiendo, seguir insistiendo y seguir largando la palabra. Pero, ¿saben? No le crea a esos que dicen, y no, tiene que pasar. Por ahí pasa y por ahí a veces Dios nos pide más tiempo para hacerlo. Ahora bien, ¿qué, de alguna manera, qué pasa o en qué nos beneficia? Porque Pablo dice que cuando él está en crisis, cuando está en dificultades, él se alegra o se gloría. ¿Cómo es eso? Porque dice, entonces soy fuerte, y cuando todo me va bien soy débil. Quisiera que pensáramos un momento en cómo me fortalecen las crisis o nos fortalecen a cada uno de nosotros. Y yo te quiero dar por lo menos 3 o 4 razones. La primera razón es que cuando estás en crisis vos buscas a Dios y empezás a orar como loco, discúlpenme el término.
¿sí? Ahí realmente clavas tu rodilla y empezás a clamar en serio a Dios. Porque muchas veces oramos, gracias Señor por la comida, gracias por este día, gracias por todo lo demás. Pero cuando estás en aprieto, ahí sincerás tu corazón frente a Dios y realmente pedís como debe ser. Amén. Bueno, hay por lo menos dos que me acompañaron. Parece que no gusta mucho esto, pero es la realidad. Yo encuentro gente que me dice, pastor, pero yo siempre oro y leo la Biblia, etcétera, etcétera. Tengo mi devocional. Sí, pero yo te garantizo que no orás ni lees la Biblia como cuando estás en prueba y en dificultad. No lo haces. Porque recién cuando estás en prueba y en dificultad te acercás de verdad a Dios, abrís tu corazón, orás y buscas la presencia de Dios y eso te fortalece. Eso es lo que te hace fuerte en esa dificultad. En segundo lugar, cuando estás en crisis y en dificultad vas a hacer prácticamente cosas que de otra forma a lo mejor teóricamente sabías que tenías que hacer, pero que no la hiciste. Cuando estás en crisis vas a poder hacer o vas a hacer aquellas cosas que antes no hacías. Déjeme darle un ejemplo de mí mismo. A mí muchas veces me hablaron del tema de mi enfermedad, de que tenía que cuidarme con la comida, de que tenía que cuidarme con esto, y yo hice unas cuantas cositas así. Traté de empezar a comer diferente, pero no, es decir, compárelo con la oración común que tenemos todos los días. Pero después que me pasó el problema, cambié. Y empecé a hacer las cosas que no hacía antes. Empecé a tomar la sopita, ¿sí? Empecé a comer un poco de verdurita bien limitado. Empecé a comer un pedacito de carne que dicen que tiene que ser como la palma de la mano, no más grande que eso. Y para colmo, como la cocinera de mi señora, ella toma la palma suya, ¿viste? Que es más chiquita todavía. Pero empecé a hacer la dieta en serio y me benefició. Me benefició porque en poco tiempo mi presión bajó a niveles normales. Hoy hasta muchas veces digo, ¿qué me pasa? Que estoy muy tranquilo, parece, porque está de poquito baja. El azúcar se niveló, prácticamente estoy en valores normales, gracias a la disciplina que me impuso la prueba. Porque si no me pasaba esto, probablemente yo iba a seguir hasta que un día, no sé, iba a pasar algo más grave. Y así en todas las cosas. A veces pasa que en la familia, no sé, hay dificultades y mientras no se llega a una crisis terminante, dura, no se cambia. Así pasa con aquellos varones tal vez que son alcohólicos y que vienen a su casa y hacen lío en su familia, golpean a sus hijos y a su mujer y hacen lío y al otro día se arrepienten y lloran y piden perdón y dicen no voy a hacerlo nunca más, pero y a los 2 días viene de noche otra vez borracho y empieza a hacer lo mismo. ¿Sabe cuándo puede parar la cosa? Cuando la mujer le corta el rostro, dice acá no entras más borracho. Cuando se quede en la calle. Cuando realmente se encuentre solo y entonces va a estar dispuesto a cambiar. Pero mientras tanto no, nos pasa a todos. Recién cuando estamos en crisis empezamos a hacer aquello que de otra forma nunca haríamos. Lo tercero, vas a poder entender realmente a otro que esté pasando en esa situación. Porque a veces cuando alguien está pasando una prueba y me dice, estoy en esta dificultad, ora por mí, decimos, sí, está bien, yo voy a orar por vos.
Pero oramos una vez y después nos olvidamos, ¿no? Y no entendemos de todo el problema que está pasando. Pero si nosotros lo pasamos, entonces vamos a entender al otro que está pasando la dificultad. Es como yo digo, a veces hay una diferencia en que usted vea una parrilla llena de asado y chorizo y todo lo demás, y usted pasa por ahí y siente el olorcito, ¿no? O a veces el vecino está haciendo un asado, usted llega a su casa, como me pasa a mí, y usted siente el olor del asado por ahí, ¿no? Una cosa es sentir el olorcito, ¿sí? Pero otra cosa es sentarse a comer el asado, ¿o no? ¿Hay diferencia entre el olor y el comer? Sí. Lo mismo pasa con la prueba. Una cosa es que le cuenten y otra cosa es que usted la viva, realmente la experimente. Así que para entender realmente bien la situación necesitamos comprobar o probar o pasar por la dificultad. Por último, en estos puntos, vas a poder comprobar realmente que la gracia de Dios te alcanza. En ese momento de prueba te vas a dar cuenta que por muchos que vengan a hablarte, en definitiva el que va a hacer el trabajo en vos, te va a consolar, te va a confortar, es Dios. Cuando yo estaba en el hospital, en sanatorio, me enteré del problema del pastor Arévalo. Creo que la mayoría los sabemos lo que pasó. Su hijo tuvo un accidente, en él iba su esposa, iba una nuera y un yerno de él, es decir, el hijo, la esposa del hijo, la esposa del pastor Arévalo y uno de los yernos. Murieron los 4, o mejor dicho, murieron 3. Enterró los 3 y al otro día murió el hijo y tuvo que hacer otro entierro al otro día. Ahora, estuve hablando con él por teléfono varias veces para de alguna manera acompañarle en esta circunstancia. Y él me decía, dice, bueno, mientras hay algunas personas acá, más o menos, pero en definitiva me decía, el que me conforta y me consuela es Dios a través del Espíritu Santo. Es lo único que me conforta, el saber que mi familia está en el cielo, el saber que yo los voy a encontrar allá, porque todo lo demás son palabras que los hermanos me pueden decir y por ahí me hacen bien, me visitan, pero en definitiva, por decirlo en las palabras que le dijo Jesús a Pablo, el amor de Dios es todo lo que necesitamos. Y es lo único que realmente nos va a ayudar. Mis hermanos, las cosas que yo quisiera compartir personalmente, que aprendí en esta crisis. La primera de ellas es que tuve que confesar mi pecado al Señor y decir que de alguna manera, no fui lo que le esperaba que fuera. Que realmente no cuidé mi cuerpo como debería haber cuidado. Y por eso tengo que le pedí perdón al Señor y también a los que me rodean. La falta de disciplina en mí mismo. Eso lo aprendí en esta circunstancia. Muchas veces hubo gente que me advirtió, a veces hasta algún médico, amigo, charlando, me dijo, y sabe que yo siempre lo escuchaba y decía, bueno, bien, y cuando uno era médico y me decían alguna cosita por el estilo, hasta yo pues me sentía medio mal y decía, bueno, ¿qué te venía a meter en mi vida? Es mi vida, es mi situación. Y por eso tengo que pedir perdón y quiero decirles que necesitamos a veces ser humildes y escuchar el consejo que nos dan otros que saben más que nosotros.
Lo segundo que aprendió, me enseñó esta crisis en mi vida fue acerca de mi familia. En primer lugar, acerca de mi esposa, que estuvo los 22 días conmigo internado, excepto algunos en que estuvieron mis hijos, pero también en cuanto a mis hijos. Usted sabe que cuando nos ponemos viejos decimos, ¿será que este me va a cuidar cuando sea viejo? ¿No? Usted nos mire por ahí y se le ocurre, escucha tantas cosas de los hijos por ahí que lo meten al viejo en un lugar por ahí, lo dejan que se arregle, y entonces uno tiene algunas de esas dudas. Y la verdad es que esto me demostró que puedo estar en paz, porque ellos se ocuparon todo el tiempo, realmente con mucho cuidado, para estar conmigo cuando hacía falta, para llevarme, para traerme, para cargarme, para lo que hacía falta, ¿sí? Y por eso también aprendí que puedo esperar de ellos realmente lo mejor, y que lo que Dios me dio son realmente de gran bendición para mí y para mi propia familia. Pero aprendí también y me mostró la bendición de ser hijo de Dios y de tener una iglesia. En realidad, el ser hijo de Dios fue algo que muchos pastores en diferentes lugares del país, desde el sur, desde allá de Neuquén y otros más, hubo pastores que me llamaron y me dijeron, Luis, sabemos que tuviste esta dificultad, no sé cómo se enteraron, pero se enteraron y estamos orando por vos. Y no solamente estamos orando nosotros, estamos poniendo la iglesia a orar por vos y por tu enfermedad. Si necesitas algo, por favor, llamá, avisá, decinos. Pastores que se reunían en la zona de Neuquén me llamaron, estaban reunidos un día como 20 pastores y me dijeron, estamos orando por vos. Hace poco me llamó un pastor de Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, y me dijo, me enteré de tu caso, de Mendoza, de Buenos Aires, de diferentes puntos del país. Y mi hermano, es la bendición de tener una familia grande, espiritual. Y a veces no solo de nuestra propia denominación, sino también pastores de otras denominaciones que me llamaron para decir que estaban orando. Esta es la gran bendición que tenemos aquellos que somos hijos de Dios, de tener un ejército realmente clamando, intercediendo por nosotros. Pero fundamentalmente de esta propia iglesia. También me mostró, mis hermanos, todo el cariño, todo el amor, toda la comprensión que tienen hacia mí y hacia mi familia, hacia la pastora. Así que doy gracias a Dios porque pertenezco a esta familia, en primer lugar a la familia de Cristo, pero también a la familia de esta iglesia. También a pertenecer aquí al grupo que viene, se reúne y estamos juntos. Por el amor que me demostraron, por las oraciones, porque aún la iglesia ha corrido con gastos que tenía en mi enfermedad, y también por la paciencia de esperar que volviera otra vez a estar con ustedes. Porque pasa algunas veces que si el pastor no puede estar, los hermanos dicen, bueno, cambiemos el pastor, rajemos que no viene nunca y pongamos otro, ¿no? Hasta en eso sentí también el aprecio. A lo mejor alguno lo pensó, bueno, lamento si alguno estaba en esa posición, pero acá estoy de vuelta, como dijo uno. Así que, mis hermanos, he sentido todo esto en momentos de crisis y de dificultad. Y por eso puedo decir que me puedo gozar como Pablo, me puedo alegrar por la crisis. Me puedo alegrar por la circunstancia difícil que tuve que pasar. Porque esto me ha fortalecido, ¿sí? Y sabe que
esto me lleva a otra cosa. Me lleva al hecho de a veces estar, no sé cómo expresarlo correctamente, de estar un poco, de no entender a algunos hermanos, ¿sí?, que estando en la iglesia no valoran lo que la iglesia tiene. Perdón, lo toman como algo ligero, liviano. Pero no valoran que la iglesia es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no valoran el tremendo beneficio que tienen de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y no valoran a los demás hermanos que a veces se esfuerzan a estar con ellos, en cuidarlos, especialmente tal vez los líderes que se esfuerzan en acompañar, en orar. Y a veces no valoramos eso. A veces ligeramente nos vamos a otro lado, empezamos de vuelta, cuando realmente tenemos un tesoro precioso en los hermanos que nos rodean, en la iglesia que tenemos, en el grupo de gente que hace a que nosotros podamos recibir bendición. Y yo quisiera animarte en esta tarde. No tomes a la ligera lo que Dios te dio por su gracia y por la muerte de Cristo. Valora a tus líderes, valora a tu iglesia, valora a los hermanos que están alrededor tuyo, valora lo que Cristo hace en tu vida, que te llevó a ser un hijo de Él, a estar con Él en la eternidad y a bendecirte y a darte una vida mejor aquí y ahora. No que no vas a tener crisis y pruebas, sí que las vas a tener, pero sabes que si las entendés bien, esas pruebas son las que te van a fortalecer, dar ánimo y te van a hacer un creyente mejor, un creyente más firme, un creyente realmente que va a poder resistir cualquier embate del diablo y no se va a volver atrás. Así que tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y a decir con Cristo, mi amor es todo lo que necesitas, o mi gracia es suficiente. La gracia que te salvó, la gracia que te sostiene, la gracia que te acompaña, la gracia que te permite que vos puedas hablar directamente con Dios, la gracia que te sostiene en todo momento, esa gracia de Jesucristo, esa alcanza en la crisis. Pero tal vez haya entre nosotros personas que no son parte de la familia. Yo quisiera decirte, es mucho lo que te perdés. Es mucho lo que te perdés si vos no recibiste a Jesús en tu vida, en tu corazón, y le entregaste tu vida para que Él sea tu Señor y para que puedas formar parte de la familia, tanto la familia grande que está por todo el mundo como esta familia aquí. Porque pasás a formar parte de la familia espiritual cuando le entregas tu vida a Jesucristo. Y si vos nunca hiciste esto, si vos nunca hiciste una entrega a Jesús, yo quiero invitarte en esta noche que le tomes esta decisión, que recibas la bendición de ser un hijo de Dios. Vamos a inclinar todas nuestras cabezas, vamos a estar en oración. Y yo quisiera decir a aquellas personas que tal vez no hicieron esta decisión o alguna vez la hicieron y no saben si realmente estuvo bien, si fue honesto, si fue algo que les ayudó. Si usted tiene dudas en cuanto a esto, yo quiero pedirte que tú puedas en esta noche abrirle tu corazón a Jesús y puedas entregarle tu corazón, tu vida. Y si querés hacerlo, si querés recibir esa bendición, tenés que hacer una oración diciéndoselo a Él. Tal vez no sepas cómo hacerlo.
yo te quiero guiar, ¿sí? Te quiero guiar para que puedas hacer esta oración y que puedas también recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en quietud, ¿sí? Yo voy a pedir que en este momento nadie se mueva, no salga, no entren. Quédense en quietud y vamos a estar orando. Y si vos querés entregar tu vida a Jesús, haz esta oración, repetí detrás de mí, pero hacelo de corazón. Es algo que vos tenés que sentir de corazón. Decile así: Señor Jesús, repetí detrás de mí. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a salvarnos, que moriste en una cruz por mí y por todos aquellos que quieren recibir tu gracia y tu misericordia. Por eso hoy quiero entregarte mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo entre a mi vida, me cambie, me transforme y haga conmigo una mejor persona. Me ayudes en toda prueba y dificultad que pueda tener. Me prosperes en mi vida y que me des cuanto necesito. Hoy te declaro, Jesús, mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y mientras seguimos con las cabezas inclinadas, yo quisiera preguntar si hubo personas que oraron conmigo esta oración por primera vez. Si usted oró por primera vez, yo quiero pedirle que usted se haga conocer para que yo pueda orar por usted. Yo quiero orar por cada uno para que se vayan con toda la bendición del Señor. Así que si hay alguien aquí que hizo esta oración por primera vez, yo le voy a pedir que levante su mano. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Hay varias manos levantadas. ¿Saben? Vamos a hacer una cosa más práctica porque estamos medio dispersos. Todos aquellos que hicieron esta oración por primera vez, pasen aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes, solamente para que ore por ustedes, ¿sí? Adelántense, por favor, sin temor. Todos los que hicieron esta oración, pasen aquí y vengan aquí adelante. Todos los que hicieron esta oración. Y si usted no la hizo, pero quiere de alguna manera recibir la gracia del Señor, que Dios la bendiga. Ya vamos a orar por ustedes, ¿sí? Así que todos los que están pasando, vamos a esperar que lleguen, ¿sí? Y vamos a clamar al Señor por bendición para sus vidas. Dios les va a bendecir si esta oración que hicieron fue sincera, porque Dios ama la sinceridad, la honestidad. Y si esta entrega fue genuina, Dios les va a bendecir. Muy bien. No sé si falta alguno más que se quiera acercar. Ahí está llegando una persona más. Y ahora sí le pido a la iglesia que levante su mano sobre estas personas. Vamos a orar por ellas. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y yo quiero agradecerte por cada una de estas personas que en esta tarde, Señor, se decidió a entregarte su vida a ti. Señor, clamo que tú las bendigas. Clamo, Señor, que tú le prosperes en sus caminos. Clamo que le cambies en su vida aquellas cosas que a lo mejor intentaron cambiar y no lo lograron. Clamo, Señor, que realmente tú bendigas su hogar, su entorno, su trabajo, sus hijos, sus padres, aquellos que viven, Señor, con ellos, que tú también derrames tu bendición sobre ellos. Gracias te doy porque esta es la mejor decisión que ellos pudieron hacer. Y Señor, lo van a ir comprobando porque un día nosotros también tomamos esta decisión y tú nos bendijiste. Yo sé que los vas a bendecir porque vos sos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quieres lo mejor para tus hijos. Oh Padre,
pedimos que realmente tú hagas la obra milagrosa con ellos y le colmes de toda bendición. Tú conoces lo que necesita cada uno de ellos. Padre, si necesitan trabajo, dáselos. Si están enfermos, sánalos, Señor, porque clamamos para que tú hagas los milagros. Señor, si hay personas que tienen dificultades en su familia, que tú estés sanando también su familia, Señor. Porque en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, todo aquello que el enemigo trata de hacer para alejar a las personas de ti, para que vivan mal. Y tú, Señor, quieres que vivamos bien. Y gracias porque esto también lo experimentamos cada día. Oh Dios, gracias, gracias. Gracias por cada una de estas vidas. Las encomendamos en tus manos y pedimos que tú te ocupes de cada una de ellas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y les vamos a pedir un segundito más. Tenemos un material que